Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías. Vamos a continuar en el libro de Nehemías en esta mañana en la serie expositiva sobre el libro de Nehemías. Si recuerdan, terminamos el capítulo 4 hace 2 domingos atrás, con un pueblo que está trabajando en una muralla con mucho esmero, pero que al mismo tiempo ha tenido que armarse como si fuera una especie de ejército improvisado. ¿Recuerdan? Las familias con las corazas, con los escudos, con las lanzas, con las espadas. Terminaron trabajando, nos dice la última sección del capítulo 4 de Nehemías, con una mano, mientras con la otra blandían su espada, o su lanza, o el arma que tuvieran, ¿verdad? Habían amenazas de los pueblos aledaños, amenazas de Sanbalat, de Tobías, si recuerdan, amenazas de afuera, con destruir al pueblo, con destruir la obra de Dios, con destruir, literalmente con matarlos. Y el Señor frustró sus planes, protegió a su pueblo. Pero en esta mañana vamos a ver otra amenaza que quizás es peor que la anterior. Y es la amenaza desde adentro. Una cosa es recibir ataques de afuera, pero si el pueblo de Dios está unido, los va a resistir en la fuerza del Señor. Pero si un reino es dividido contra sí mismo, la Escritura dice, no prosperará. Y lo que vemos en el capítulo 5 es peor que lo que vimos en el capítulo 4, porque lo que vemos es una amenaza desde adentro, una amenaza a la unidad del pueblo, una amenaza a la identidad del pueblo, a lo que el pueblo se suponía que debía ser, y ahora vamos a ver que no estaba haciendo. No es otra cosa que el propio pecado en medio del pueblo. El pecado que es como la levadura que leuda la masa, como la manzana podrida que pudre el cajón, ¿verdad? Es como la lepra que se extiende. Son imágenes que la Escritura usa para hablar de pecado. Así que les voy a invitar que podamos leer el capítulo 5 de Nehemías y orar al Señor para comenzar a meternos adentro de lo que Dios quiere hablarnos. Nehemías capítulo 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. Versículo 4, también había otros que decían, hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, he aquí, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos. Y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre. Y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se rebeló mi corazón dentro de mí y contendí con los nobles y con los oficiales y les dije, estáis cobrando usura cada uno a su hermano. Y congregué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones, y ahora venderéis a vuestros hermanos para que sean vendidos a nosotros. Entonces se quedaron callados y no hallaron respuesta. Y agregué,
no está bien lo que hacéis. ¿No debéis andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Os ruego, pues, que abandonemos esta usura. Os ruego que hoy mismo le devolváis sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, también la centésima parte del dinero y del grano, del mosto, del aceite que estáis exigiendo de ellos. Entonces ellos dijeron, lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como nos has dicho. Y llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. También sacudí los pliegues de mi manto y dije, así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo, amén, y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Versículo 14. Además, desde el día en que el rey me mandó que fuera gobernante en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey Artajerjes, 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos comido del pan del gobernador. Pero los gobernadores anteriores que me precedieron gravaban al pueblo y tomaban de ellos 40 siclos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimieron al pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También yo me dediqué a la obra en esta muralla, y no compramos terrenos, y todos mis siervos estaban reunidos allí para la obra. Y había a mi mesa 150 judíos y oficiales, sin contar los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas aves para mí. Cada 10 días toda clase de vino se proveía en abundancia. Y con todo esto no reclamé el pan del gobernador, porque era pesada la servidumbre sobre el pueblo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Oramos al Señor. Bendito Padre, venimos en esta mañana porque estamos en necesidad, porque necesitamos de tu palabra, necesitamos recordar el Evangelio, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos ser corregidos, ser confrontados con nuestro pecado. También necesitamos ser alentados y consolados. Señor, tú sabes mejor que nadie lo que necesita nuestro corazón. Te pedimos, por favor, que nos bendigas en esta mañana. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, me ayude a ser claro y sencillo. Y, Señor, nos ayude a todos nosotros y obra en nuestros corazones por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si yo lo pongo acá, ¿se escucha, Fran? ¿Sí? Bien. El título de este sermón es Más bienaventurado es dar. Más bienaventurado es dar. Y lo que vemos a la luz de este pasaje es que aquellos que temen a Dios van a buscar hacer bien a sus hermanos, entregándose por el bien de ellos. Aquellos que temen a Dios buscarán hacerle bien a sus hermanos, entregándose, dándose a sí mismos por el bien de ellos. Primero miremos los primeros 5 versículos para ponernos en la situación de lo que está ocurriendo. En los primeros 5 versículos encontramos el clamor por el pecado de los hermanos. Y hubo un gran clamor del pueblo, de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Este clamor tiene 3 puntos, 3 clamores, 3 quejas, 3 peticiones delante de Nehemías. El primero es que algunos tenían familias numerosas y que estaban trabajando en el muro. Recordemos el contexto, que todas las familias están involucradas en el trabajo del muro.
Al trabajar en el muro, toda la familia, y al ser una familia numerosa, al parecer sus provisiones habían quedado bajas y ya no tenían alimento. Y están pidiendo, están clamando, necesitamos, nuestros hijos son muchos, nuestras hijas son muchas, necesitamos alimento para comer y vivir. Fíjense que no está pidiendo alimento para hacer un banquete porque llegó el fin de semana. Está pidiendo un alimento para sobrevivir, para comer y poder seguir viviendo. El segundo grupo es un grupo que necesita alimento porque no tienen cómo producir para ellos mismos. Han empeñado sus campos, sus viñas y sus casas. Ya no tienen alimento. Otros, el tercer grupo que vemos, son los que han tenido que pedir prestado dinero para poder pagar los impuestos que el rey exigía. Las exigencias de intereses en los préstamos de los cuales estamos mencionando eran altísimas. Y cuando uno no podía pagar, tenían que quitarle sus tierras, sus casas. Y cuando las tierras y las casas no alcanzaban, y cuando ya no tenían otro bien para quitarle, debían vender sus hijos y sus hijas como esclavos para poder saldar esas deudas como parte de pago de las deudas. Estos son los grupos que están viniendo a Nehemías a clamar. ¿Se imaginan? Yo me puse a pensar lo que significaría ser parte de una de estas familias. La desesperación que sufrían estas familias. Las deudas eran insostenibles. Aparentemente era un tiempo de hambruna, era un tiempo de escasez. No se podían pagar porque probablemente las cosechas no eran suficientes. Los intereses que se ponían eran abrumadores. No había nada que ellos pudieran hacer. ¿Se fijaron cuando ellos dicen en el versículo 5 al final, hemos obligado a nuestros hijos, a nuestras hijas a que sean esclavos? Algunas de nuestras hijas ya están sometidas en servidumbre y no podemos hacer nada, porque ahora ni siquiera nuestros campos ni nuestras viñas nos pertenecen. No es que digamos, bueno, espérame que voy a trabajar el campo, que voy a trabajar la viña y en la cosecha siguiente te pago todo con intereses, pero no te lleves a mis hijos. ¿Ven la situación desesperante? Yo no me imagino lo que debe haber sido para una familia que se le lleven a sus hijos como parte de pago. Pero ¿saben lo que era peor en todo esto? En todo este gran dolor, en toda esta gran impotencia. En esto que ellos no podían objetar nada porque era legal. Así funcionaban los préstamos. Es que los acreedores que estaban llevándose sus campos, que estaban llevándose sus viñas, que estaban vendiendo sus hijos y sus hijas como esclavos, eran sus hermanos judíos. No eran los enemigos, eran sus hermanos. Eso es terrible. Esto es peor que Sanbalat y Tobías queriendo venir a matarnos a todos. Porque al menos el organizar una defensa, si somos familia, si somos hermanos, nos vamos a defender de los ataques. Pero cuando el ataque viene de adentro, cuando hay este pecado cruel y atroz en medio del pueblo, ¿y por qué llega el clamor? El clamor llega porque ya no hay más nada para comer. Ya la usura, la avaricia, la codicia, se ha devorado todo, al punto de que ya solamente quedan judíos para ser vendidos, hijos e hijas para ser entregados como esclavos a cambio de dinero, así como los hermanos de José vendieron a su hermano como un esclavo. Así los judíos estaban vendiendo, no sus hijos, los acreedores estaban vendiendo a los hijos de sus hermanos para cobrarse esas deudas. Y no era porque ellos no tuvieran para comer, era riqueza acumulada. Eran intereses de préstamos que ellos estaban acumulando. Era usura.
Ahora, la definición de usura, la palabra usura, que no es una palabra que usamos todos los días, pero la definición de la usura es una práctica de cobrar intereses exorbitantes sobre préstamos. Hermanos, si usted es sabio y ve una casa que tiene un billete gigante pegado en su puerta y dice efectivo ya, entre sin nada y salga con 50.000 pesos, yo le aseguro que usted se va a convertir en un esclavo de ese lugar. La usura sigue siendo una práctica en nuestros días. Al menos en nuestros días está más regulada por la ley. Y es muy difícil que se roben a uno de nuestros hijos para venderlo como esclavo. Pero en los días en que Nehemías está ocurriendo esto, y no solo en el pueblo judío, en todo lo que es la Mesopotamia, Babilonia, Persia, todos los pueblos del cercano oriente, esto era una práctica común. La venta de esclavos para pagar intereses de préstamos. La palabra hebrea que usa este pasaje cuando Nehemías en el versículo 7 les reprende y les dice, ustedes están cobrando usura a sus hermanos, esa palabra se traduce también como un préstamo garantizado. Y lo que significa es que se entregaba a alguien algo con la certeza de que si el deudor no cumple con su parte, debería pagar con un bien igual o de mayor valor. Esto según el diccionario de idiomas bíblicos. Debían pagar lo mismo o aún más con un bien. El contexto histórico de este pasaje, de esta usura que nosotros vemos, era algo sumamente normal. En la antigüedad, milenios antes de Cristo, se han descubierto reglamentos, códigos legales que ponían un marco de funcionamiento y límites para la usura. Imagínense lo que los acreedores podían hacer si nadie les ponía límites. Podían comprar, vender esclavos, personas como si fueran bienes, podrían enriquecerse a costa de la necesidad de los otros. Porque era algo normal que los labradores de las tierras adquirieran préstamos para sembrar su tierra. Tendrían la tierra, no tendrían los granos para sembrar, adquirirían un préstamo con los acreedores por el monto del grano, sembrarían el grano y esperarían a la cosecha. Cuando la cosecha fuera vendida y diera rédito, ellos darían el grano, el préstamo que adquirieron, con un 33% de interés, con un tercio de interés. Y eso se suponía que era un buen negocio, porque para aquel que tenía la cosecha, pagar ese préstamo le representaba un céntimo, 1/100, 1% de su cosecha. Era un buen negocio. Pero lo que pasaba es que los labradores y aquellos que labran la tierra saben que uno queda a la merced de la naturaleza. Si hay sequía, si hay inundación, si hay granizo, la cosecha se pierde y por lo tanto la deuda queda impagable. Pero los acreedores siguen ahí, ¿verdad? Entonces era imposible pagar esa deuda y quedarían a disposición de los acreedores y por lo tanto el acreedor podría decir, bien, no pudiste pagar tu deuda, ahora tu campo me pertenece. No alcanza, tu casa es mi casa. No alcanza, tus hijos son mis hijos. El código de Hammurabi es un código muy antiguo, legal, un documento legal, del 1700 al 1600 antes de Cristo. Es el código más detallado en la antigüedad sobre la protección contra la usura en el antiguo cercano oriente. En Babilonia existían límites para los acreedores porque era conocido el abuso que los acreedores hacían al cobrar exorbitantes sumas de dinero con interés en los préstamos. En el reino babilónico y persa, en el tiempo de Nehemías, la práctica de la usura era algo normal. El diccionario bíblico habla de que se estaba trazando una tasa máxima de interés a un 20%, porque los abusos eran incontables. Ahora, recordemos que los que están haciendo estos abusos no son los enemigos, son los hermanos.
con sus hermanos. Y algo que hacía único al pueblo de Israel es que era el único pueblo, la única nación de toda la antigüedad cuya ley prohibía la usura entre los hermanos. La ley prohibía completamente este trato usuroso, ventajoso, codicioso entre hermanos israelitas. Lo vemos en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio. Acompáñenme a Éxodo 22. Versículo 25. Éxodo 22, versículo 25. Escrito por Moisés, la ley de Moisés, el Pentateuco. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. ¿Es confuso? ¿Es extraño? ¿Es figurativo? ¿Es lenguaje poético? No, es muy claro. Es muy claro. Porque también es importante entender que a los que le están tomando estos intereses es a gente pobre, a gente necesitada, a gente que no tiene, por supuesto, el dinero. Por eso asume un préstamo. A sus hermanos les piden un préstamo y sus hermanos se abusan de ellos. Se abusan a causa de su necesidad, cuando las escrituras son sumamente claras. Los hermanos no podían cobrar intereses cuando están prestando a sus hermanos que necesitan para sobrevivir. No estamos hablando de que están queriendo construir una nueva ciudad, un nuevo estanque. Están buscando sobrevivir, tener alimento para sus familias. Y ellos están sacando ventaja de esa situación. Levítico, capítulo 25, que leyó Nahuel, habla de que los agricultores israelitas que estaban en la pobreza y que habían empeñado sus tierras y dependían del préstamo para sobrevivir, no debían ser tratados con avaricia, sino que debían ser sustentados. Fíjense que el pasaje de Levítico 25, versículo 35, veamos algunas palabras claves. Dice, en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás. Ahí no está diciendo que le prestes el dinero a tu hermano que está en necesidad y saques ventaja de eso, diciéndole, te presto 1.000 y me devolvés 5.000, sacando ventaja, usura de la necesidad de tu hermano, que por supuesto aceptará las condiciones porque no tiene otra opción. Versículo 36, no tomes interés y usura de él. ¿Qué dice lo siguiente? Mas teme a tu Dios. No tomes usura de él, no tomes interés de él, sino que, ¿qué es lo que tienen que hacer en contrario a eso? Temer a Dios. Sigue diciendo, para que tu hermano viva contigo, para que tu hermano siga viviendo, es la idea, no es que se mude con vos, sino que siga con vida, porque él está buscando sustento para no morir. No le darás tu dinero a interés ni tus víveres a ganancia. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios. Fíjense que Dios está apuntando ¿a qué? ¿Cuál es la razón de que ellos tienen que tratar a sus hermanos de esta manera? ¿Cuál es la razón por la cual ellos tienen que temer a su Dios? ¿Cuál es la razón? Versículo 38. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Yo te di la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Fíjense, ¿quién le había dado a Israel la tierra de Canaán? Dios.
¿Quién los había libertado de Egipto para que vayan ahora a tener esa tierra y pudieran plantar sus viñas? Dios. ¿Y quién les dijo que no cometan la usura? Dios. Fíjense, están comerciando con la tierra que Dios le había dado, haciéndole mal a sus hermanos. Y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre contigo que se vende a ti, porque ya no tiene más nada, no lo someterás a trabajo de esclavo. Lo tratarás como un jornalero, como un peregrino, como una visita. Lo atenderás, le proveerás para él. Servirá contigo hasta el año del jubileo. El año del jubileo era donde todas las deudas eran pagadas, todas las tierras eran devueltas, y todos los esclavos quedaban libres. El año del jubileo. Pero también Deuteronomio 23:20, un poquito más adelante, el final del Pentateuco, Deuteronomio 23:20. Vamos a partir del 19. Dice así: no cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, alimento o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. Podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla. Fíjense que ahora Deuteronomio acompaña la obediencia de ese mandato con una bendición. Dios te va a bendecir. Provee para tu hermano, sustenta a tu hermano que está en necesidad. Dios te va a proveer a ti, Dios te va a bendecir en todo lo que emprendas en esa tierra que Él te ha dado. Eso es lo que estamos en Nehemías. En Nehemías, el pueblo atravesó la conquista de Canaán, la división del reino. Ambos reinos cayendo en el exilio por causa de su pecado. Ahora Dios muestra misericordia con este segundo éxodo, donde permite al pueblo volver a Jerusalén, reconstruir el templo, encontrar la ley, reconstruir el pueblo con la ley en su corazón, y ahora están buscando reconstruir las murallas. Y lo que nos encontramos es que el pueblo estaba en desobediencia abierta al Señor. Pero no solo eso, sino que este pecado en particular era una manera de despreciar lo que Él había hecho por ellos. Era una manera de despreciar el éxodo. Era una manera de despreciar la salvación que Dios había dado. Dios te hizo libre de la esclavitud. Ahora vos vas a ser esclavo a tu hermano. Dios te proveyó 40 años en el desierto. Ahora vos no le vas a proveer a tu hermano. Fíjense esa relación de lo que Dios hizo por el pueblo y lo que espera que el pueblo haga a la luz de eso. Por eso Dios pone, teme a tu Dios en Levítico, teme a tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y eso era muy fresco para los israelitas, porque si ustedes recuerdan, el libro de Levítico es el próximo año de la salida de Egipto. Entonces, todos los que están en el monte Sinaí, durante el libro de Levítico, que Dios le da estas palabras a Moisés, todos ellos salieron hace poco de Egipto. Entonces saben muy bien lo que es pasar de estar todo el día haciendo ladrillos de sol a sol, siendo esclavos de los egipcios. Y ahora solo deben salir por la mañana a recoger maná. Han experimentado la salvación. Han experimentado el ya no ser más esclavos. Y ahora ellos, los que recibieron ese beneficio, están tratando como si fueran egipcios a sus hermanos. En las palabras de Nehemías y en las palabras de Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. Pero también esto no era una característica de un hombre justo. El Antiguo Testamento marcaba que un hombre justo delante de Dios, un hombre o una mujer piadosa delante de Dios, no cobraba interés ni exigía usura a sus hermanos. En Ezequiel capítulo 18, lo voy a leer yo para seguir avanzando, versículos 5 al 9,
tenemos una descripción del hombre que Dios considera justo. Y él dice, el hombre justo practica el derecho y la justicia y no oprime a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda, que no comete robo, sino que da su pan al hambriento y cubre al desnudo con su ropa, que no presta dinero e interés ni exige con usura, que retrae su mano de la maldad y hace juicio verdadero. Y sigue explicando la fidelidad de este hombre. Ciertamente vivirá, declara el Señor. Proverbios 14:31, y creo que hoy Mauricio lo leyó, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado honra a su hacedor. También el rey David habla que en el Salmo 37, versículo 21, que el hombre o la mujer piadosa paga sus deudas. El impío toma prestado y no paga. Salmo 37, 21. Y acá tenemos una aplicación que no es exactamente lo que el pasaje nos está hablando, pero es una aplicación válida a la luz de lo que estamos viendo. Un cristiano que teme al Señor, será alguien que tenga sus finanzas en orden. El uso de nuestro dinero y la manera en que los administramos habla acerca de a quién estamos temiendo y a quién estamos buscando agradar. Si bien probablemente quizás pueda haber casos, pero no estamos hablando en general de una usura entre nuestros hermanos en este momento. También vemos que el justo es una persona que tiene una correcta relación con el dinero y que paga sus compromisos asumidos. Un cristiano que teme a Dios pensará muy bien antes de asumir deudas o compromisos si no sabe si podrá pagar. Si no puede llegar a pagar, la Escritura habla de que uno se convierte en esclavo de su acreedor, pero también puede ser un mal testimonio al nombre de Cristo y a su iglesia local, y una afrenta para su familia. Así que, hermanos, debemos manejar las finanzas en orden. Debemos no deber nada a nadie, como la Escritura nos enseña. Debemos salir de esa situación. A pesar de ser sumamente claro, como nosotros vimos en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, de que los judíos tenían prohibido hacer eso con sus hermanos, ellos están viviendo en desobediencia. Están siendo crueles con sus hermanos en necesidad. En lugar de darles el alimento, de sostenerlos, de darles lo que ellos necesitan para salir adelante, se estaban aprovechando de la situación y para sacarles incluso lo poco que tenían y vender sus hijos e hijas como esclavos. La realidad es que esta amenaza que vemos de adentro en el pueblo de Israel no es algo lejano para nosotros. En muchas ocasiones los mismos miembros del pueblo de Dios se tratan con crueldad. En muchas ocasiones los mismos miembros del pueblo de Dios tienen falta de compasión entre ellos. Tienen falta de amor. Atentan contra la unidad del cuerpo. Y eso es por causa del pecado en nuestros corazones y la falta de temor de Dios. Fijémonos que Dios enseña y señala la redención de Egipto como la motivación por la cual ellos no pueden operar con sus hermanos de esa manera. Ellos fueron esclavos y Dios los redimió. Y no pueden tener ese trato cuando fueron objeto de la misericordia de Dios. De la misma manera se nos llama a nosotros a amar a nuestros hermanos porque Dios nos amó a nosotros primero. Es exactamente la misma imagen. Dios nos manda a amar a nuestros hermanos porque Él nos amó a nosotros. Se nos llama a vivir a la luz del Evangelio de gracia que hemos recibido. Y a lo largo del Nuevo Testamento vamos a encontrar esta misma ecuación. Perdonar como Cristo me perdonó. Amar como Cristo me amó. Darme por mis hermanos como Cristo se dio por mí.
Pero sigamos viendo el pasaje. Versículo 6 al versículo 13 tenemos la reacción de Nehemías. La reacción de Nehemías. Recordemos que Nehemías era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que conocía las Escrituras. Y cuando el clamor de lo que está ocurriendo en el pueblo, que Dios sacó a la luz, llegó a él, su reacción es: ¿no deberías andar en el temor de Dios? ¿No deberían andar en el temor de Dios? Fíjense el versículo 6. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías se enojó, se indignó a causa de lo que el pueblo estaba haciendo, del trato que tenían entre ellos. Se rebeló mi corazón dentro de mí, contendí con los nobles y con los oficiales y les dije: estáis cobrando usura cada uno a su hermano. Nehemías conocía lo que Éxodo, Levítico, Deuteronomio decían al respecto a la usura. Pero fíjense el versículo 8. Dice Nehemías: nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones, y ahora, ¿venderéis a vuestros hermanos para que sean vendidos a nosotros? Fíjense la irracionalidad del pecado. Nehemías dice: hemos estado redimiendo. ¿Qué significa redimir? Liberar de la esclavitud por medio del pago, de un pago, para que la persona pueda ser libre. La está redimiendo de la esclavitud por medio de un pago para que la persona sea libre. Nehemías había redimido hermanos que habían sido vendidos. Cuando vemos los exilios, las familias judías fueron llevadas al exilio y algunas vendidas como esclavos. Nehemías está diciendo: nosotros, probablemente él con los judíos que habían venido con él, estamos poniendo de nuestro dinero, estamos nosotros pagando para comprar, fíjense la imagen, comprar de nuevo a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones extranjeras. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de redimirlos para que ellos también puedan ser libres. Y ustedes los están vendiendo a las naciones extranjeras como esclavos para que nosotros vayamos y los compremos de vuelta. Es completamente irracional. Y Nehemías termina de decir eso y el texto nos dice: se quedaron callados y no hallaron respuesta. En ocasiones, cuando somos confrontados con nuestro pecado, no tenemos nada que decir. Simplemente tener convicción, arrepentimiento, confesar nuestro pecado y apartarnos de él. El trato de los judíos era irrazonable, era totalmente impensado. Aquellos que habían sido redimidos de la esclavitud vendían a otros redimidos para ser vueltos esclavos. Dice un comentarista sobre esto: ¿quién iba a creer que el Dios de Israel era en verdad gentil, misericordioso y compasivo si los que le rendían culto a ese Dios eran crueles, sin misericordias y mezquinos con el pueblo que Dios amaba? Fin de la cita. ¿Cómo va a ser? Es una contradicción. Y lamentablemente las iglesias locales y nuestra iglesia local puede caer en esa contradicción. De ser un lugar donde los redimidos por gracia no muestran gracia. O los redimidos en el amor de Dios no muestran amor unos por otros. Y fíjense que si nosotros analizamos lo que está pasando, ellos debían andar en el temor de Dios. Y ahí es como que Nehemías cita Levítico, porque ellos saben que el tema de la usura viene en Levítico y viene arraigado con el temor de Dios. En vez de usura deben temer a Dios. Y Nehemías les dice: no está bien lo que estáis haciendo. ¿No debéis andar en el temor de Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras? Ellos estaban pasando vergüenza. ¿Recuerdan? Desde el principio de Nehemías. Nehemías viene a reconstruir las murallas para que el pueblo no sea una deshonra, no sea una vergüenza, y para que glorifique el nombre de Dios, para que el nombre de Dios sea honrado. Y ahora Nehemías dice:
que ellos debían andar en el temor de Dios porque las naciones lo estaban viendo. Las naciones extranjeras eran testigos de cómo el pueblo de Dios se estaba tratando a sí mismo. De repente viene el judío con el hijo de su hermano, encadenado a una feria. Y en la feria se lo quiere vender a unos de Samaria, árabes. Y uno ve esa imagen y dice, pero él es judío y él es judío. Y lo está vendiendo a la esclavitud. Eso no debe ser así. Nosotros, los creyentes que hemos recibido el amor de Dios, debemos ser instrumentos de amor a otros. Nosotros que hemos recibido la gracia de Dios, debemos ser instrumentos de gracia a otros. Nosotros que hemos recibido el perdón de Dios, debemos ser instrumentos de perdón en la vida de otros, dadores de perdón en la vida de otros. Porque de lo contrario es impensado, irracional e incompatible con nuestra identidad. Nuestra identidad es redimidos, perdonados, objetos de gracia, objetos de amor. Esa es nuestra identidad. Ahora, ¿qué se espera de aquellos que han recibido esas cosas? Que den también esas cosas. ¿Recuerdan la parábola que Jesús menciona que se encuentra en Mateo acerca de este hombre rico que le perdonó la deuda al que le debía y luego cuando salió el que había sido perdonado encontró a otro que le debía muchísimo menos y lo agarró del cuello y lo metió en la cárcel? Y Jesús muestra eso como algo totalmente irracional. Aquel que se le perdonó una deuda tan grande no es capaz de perdonar una deuda pequeña. Aquel que se le mostró un amor tan grande no es capaz de amar a otros. Aquel que se le tuvo una infinita paciencia no es capaz de ser paciente con los errores y los pecados de otros. Eso no debe ser así. Debemos andar en el temor de Dios. Y el temor de Dios es una reverencia obediente, es una reverencia a su majestad y vivir de una manera obediente. Y fíjense que lo que está pasando en este pasaje es que los acreedores, en lugar de dar a sus hermanos que estaban en necesidad lo que ellos necesitaban y lo que ellos tenían para darle, están exigiendo de sus hermanos para ellos mismos. Y esa actitud también puede estar en medio nuestro. También nosotros podemos, en vez de dar amor, exigir amor. En vez de dar paciencia con otros, ser paciente, exigimos paciencia para nosotros, pero no somos pacientes con otros. En vez, cuando alguien peca, exige gracia para él, pero me tienen que tratar con gracia, pero cuando alguien peca contra él, no aplica la misma gracia. ¿Ven la contradicción? Y eso es muy común por causa de nuestro pecado, pero no debería ser así. Nosotros debemos entender que somos llamados a ser instrumentos de gracia, de amor en la vida de otros. ¿Cómo trataríamos a nuestros hermanos si anduviéramos en el temor de Dios? ¿Cómo trataríamos al pueblo de Dios? ¿Cómo el Evangelio nos pide tratarnos unos a otros en el temor de Dios? ¿Acaso en lugar de exigirles dinero, ellos no eran los que debían ser generosos? Claro que sí. Fíjense que Pablo dijo en Hechos capítulo 20, en todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo le dice a la iglesia de Filipos, en el capítulo 2, verso 5, creo que Mauricio lo mencionó hoy, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Cristo dándose a sí mismo. Haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De dulos, de esclavo, de siervo. Fíjense, los israelitas están vendiendo a sus hermanos como siervos y el Dios del universo se hizo esclavo y siervo para amarlos y para salvarles. Jesús se hizo esclavo, Jesús se hizo siervo, se hizo hombre y haciéndose hombre
se hizo siervo de todos. Lo que vemos en Juan capítulo 13, cuando Jesús en la última cena toma una palangana, una toalla, y se arrodilla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y luego les dice, yo siendo maestro, hice esto. Ahora ustedes deben hacer lo mismo los unos por los otros. Jesús no está diciendo que nosotros nos tenemos que lavar los pies. Jesús está diciendo que debemos imitar su ejemplo de servicio, de humildad, de amor unos por otros. Filipenses 2, antes del ejemplo de Cristo, Pablo da una instrucción y él dice, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses. No es buscando mi interés. Ahí vemos el orgullo, la avaricia, la codicia, la misma que encontramos en Nehemías. No buscando mi propio interés, no viendo cómo yo saco cosas de los hermanos, cómo viendo que yo obtenga amor de ellos, cómo viendo que yo obtenga lo que yo quiero de ellos, aprobación, amistad, relaciones, lo que sea. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Porque ese es el ejemplo de Cristo. Cristo no buscó su propio interés. Cristo estaba en la gloria y Él no consideró eso como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo, esclavo y obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Él no buscó su propio interés. Es algo contradictorio que los que recibieron semejante amor ahora quieran ellos sacar interés de sus hermanos. Colosenses también nos da en el capítulo 3 la misma imagen. Como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. No puede haber jamás unidad en esta iglesia si no hay amor. Y no puede haber amor verdadero si no hay verdad. El amor y la verdad van de la mano. El amor que nosotros necesitamos tener unos con otros no es un amor condicional. Si aquel o tal persona se comporta como yo espero, entonces le amaré. Si aquella o tal persona es de la misma manera que a mí me gustaría que sea, entonces le amaré. No. El amor de Cristo es un amor incondicional. Es un amor de gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Cuando yo pongo una condición para amar a mi hermano, no estoy amando con el amor de la cruz. Cuando yo pongo una condición para amar a alguien, perdí la gracia. Porque la gracia no pone condiciones, la gracia no pone méritos. No, ese hermano no se merece que lo ame. Listo, eso no es amor de la cruz. Tenés que volver al Calvario y recordar cómo Cristo te amó e ir y amar a tu hermano de la misma manera. En el versículo 8 vemos que hay convicción. Ellos quedaron callados, no hallaron respuesta. En el versículo 9 vemos la confrontación de Nehemías. En el versículo 12 vemos el arrepentimiento, la promesa de cambiar. Dice, lo devolveremos y no les exigiremos nada, haremos tal como nos has dicho. Los que estaban haciendo el mal son convictos de pecado y le dicen a Nehemías, haremos lo que nos has dicho, devolveremos todo. ¿Qué hace Nehemías? Como las palabras se las lleva el viento, él llamó a los sacerdotes y les hizo jurar delante de los sacerdotes que harían conforme a la promesa. Y también decretó una especie de advertencia. Se sacudió su manto, dijo, Dios sacuda así la casa de aquel que no cumpla su palabra. Y el pueblo se regocijó, alabaron al Señor, porque las deudas habían sido saldadas, los esclavos habían sido liberados, hubo alabanza,
en ese momento, las familias unidas. Y lo que vemos ya para concluir es los últimos versículos, del 14 al 19. Vimos el clamor por el pecado de los hermanos, vimos la reacción de Nehemías, pero ahora vamos a ver el ejemplo de Nehemías. Nehemías, el ejemplo de Nehemías andando en el temor de Dios. Fíjense en el versículo 14, Nehemías termina de contar la historia, termina de contar lo que ocurrió, y entonces él empieza a contar su propio testimonio, su propio ejemplo de lo que está pasando. Acordémonos que Nehemías es como el diario de Nehemías, este libro, y que Dios nos trajo a nosotros como su palabra inspirada. Entonces fíjense que Nehemías en el versículo 14 comienza diciendo que desde el día que el Señor lo mandó a ser gobernante, él no comió el pan del gobernador por 12 años. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el gobernador de Judá, instituido por el rey, tenía el derecho legítimo de cobrar impuestos al pueblo para su sustento. Tenía un derecho de levantar del pueblo impuestos para poder vivir, para comer, para tener lo que quisiera. Y recordemos que en esos momentos, y no sé en la actualidad, pero en aquellos momentos los gobernadores vivían con opulencia. No comían arroz con atún al mediodía. Cada día era un banquete. Cada día eran invitados a la mesa. Entonces entendamos que grabar al pueblo, cargar al pueblo que ya está en hambre, que están con todos estos problemas, cargarlo con más impuestos, no sería amor por parte de Nehemías. Nehemías vino a Jerusalén ¿a qué? A hacerles bien. A hacerles bien. Por lo tanto, él no usó ese derecho. Y cuando él dice que no usó ese derecho en el versículo 15, al final del versículo 15, fíjense por qué no lo hizo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Nehemías estaba siendo obediente al mandato de Levítico, de Éxodo y de Deuteronomio. Él estaba temiendo a Dios, él era temeroso de Dios. Y cuando miramos el ejemplo de Nehemías, que él se dedicó a la obra, que él puso de lo suyo para alimentarse, para alimentar a los que estaban con él. Fíjense en el versículo 17, en mi mesa había 150 judíos que tenían que preparar un buey, 6 ovejas cada día. Es un montón de comida. Tenían que preparar mucha comida y todo eso lo proveyó Nehemías. Todo eso no salió del impuesto al pueblo. Eso proveyó Nehemías, probablemente con dinero que traía de Persia por parte del rey, pero todo lo proveyó a él por amor al pueblo, por temor al Señor. Y eso es algo que lo vemos inundado en el Nuevo Testamento. El ejemplo de Pablo, del apóstol Pablo. Pablo se dio a sí mismo a los corintios para amar a esa iglesia un tanto rebelde, para amarlos. Él se entregó, él no fue gravoso a ellos, él trabajó con sus propias manos para no ser una carga para ellos en esa situación. Capítulo 12 de 2 de Corintios, verso 14, Pablo dice, estoy preparado para ir a vosotros y no les seré una carga. Porque no busco lo que es vuestro, sino a vosotros. Fíjense eso. Pablo dice a los corintios, yo no quiero lo que ustedes tienen. Yo no voy a ustedes a predicarles la palabra, a pastorearlos, a acompañarlos. No voy a hacer eso porque quiero sus bienes, lo vuestro. ¿Qué es lo que quería Pablo? A vosotros. Pablo amaba a la iglesia de Corinto. Porque los hijos, dice Pablo, no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Pablo se veía como un padre a la congregación de Corinto. Por lo tanto, él dice, yo muy gustosamente gastaré lo mío, dijo Pablo, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré amado menos? El punto de Pablo es, él sabía que al amar más a él esta iglesia, él no estaba buscando
que ellos le amen más a él. Él no estaba queriendo hacer un trueque. Él sabía que los corintios a veces dudaban de su apostolado, que los corintios decían que algunos que él no predicaba bien, que él era feo. Había un montón de cosas que le decían a Pablo. Que él era muy rudo en las cartas, pero cuando venía a la iglesia no era así. Muchas cosas. Y Pablo dice, gustosamente gastaré de lo mío y yo mismo me gastaré por amor a vosotros, por vuestras almas. Pablo no usó el derecho que él tenía de ser sostenido por la iglesia como una muestra de amor particular a esta iglesia local. Pablo dijo en 1 Corintios 9, si otros tienen ese derecho sobre vosotros, no lo tenemos aún más nosotros, sin embargo, no usamos este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Pablo quería amar a esta iglesia, Pablo quería llevar el evangelio, Pablo quería glorificar a Dios, y él iba a invertir de lo suyo, y él iba a darse por esta iglesia local. Si recuerdan 1 Corintios 13, versículo 7, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no busca lo suyo. El amor se da, el amor se entrega por el bien del ser amado. Vayan conmigo 1 Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Ahí tenemos una imagen de lo que es el amor. Ahí tenemos lo que es el éxodo de Egipto para nosotros. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese es nuestro éxodo de Egipto. Él puso su vida por nosotros en la cruz, por lo tanto nosotros debemos amar de la misma manera. Si te está costando amar a alguien, si te está costando amar a un hermano, una hermana, si te está costando perdonar, si te está costando tener gracia, yo te invito a que te pares, te detengas y vayas a la cruz y mires cómo Cristo te amó, cómo Cristo te mostró gracia muriendo en la cruz cuando nunca, jamás lo vas a merecer. Ni lo merecías, ni lo mereces ahora, ni lo vamos a merecer en el futuro, nunca. Enemigos de Dios, muertos en nuestros pecados. Y Él fue a amarnos en la cruz, sin ningún mérito, sin ninguna condición. Un amor lleno de gracia, un amor paciente, un amor que se entrega, que da todo. Ahora, cuando vos entendés que no sos merecedor de ese amor, porque sos un pecador, y que de todas maneras Dios decidió mostrarte cuán bueno es Él, cuán misericordioso es Él, cuán lleno de gracia es Él, que puede hacer un camino para declarar justo al pecador por medio de la muerte de su Hijo, como vimos la semana pasada. Cuando vemos que somos inundados de tan maravilloso amor, entonces amar a mi hermano, perdonar a mi hermano, mostrar gracia para mi hermano, va a ser para mí un deleite. Va a ser para mí una manera de experimentar lo que Cristo hizo por mí. Señor, ¿cómo no voy a amar cuando fui amado de tal manera? ¿Cómo no voy a mostrar gracia cuando se me dio gracia de tal manera? ¿Cómo no voy a perdonar cuando fui perdonado de tal manera? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que los que temen a Dios hagan bien a sus hermanos, entregándose a sí mismos, dándose a sí mismos. Lo contrario son los malos obreros. La Escritura dice en 1 de Timoteo, suponen que la piedad es un medio de ganancia. 2 de Pedro 2:3, en su avaricia los explotan con palabras falsas. Tito 1:10 dice que les enseñan por ganancias deshonestas. Esos son los falsos maestros, los malos obreros. Pero los creyentes no deben ser así. Cristo amó y se dio. El Padre amó y entregó a su Hijo. El Espíritu amó e hizo posible el Evangelio y lo aplicó a nosotros. Nosotros debemos amar con ese amor.
Segunda de Corintios 8:9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser enriquecidos. Debemos imitar a Cristo en darnos por el bien de otros para la gloria de Dios. ¿Cuál es la razón de la gracia de Jesús por nosotros? ¿Cuál es la razón de la gracia de Jesús por vos y por mí? ¿Cuál es la razón? Su amor. No hay otra razón. No hay una razón en nosotros. Porque tu vecino que no conoce a Cristo es tan pecador como vos sos. Y no hay nada diferente, porque él es tan pecador como vos sos. Quizás vos sos más pecador que él. Pero dice que la gracia que nosotros conocemos, que Jesús tuvo por nosotros, fue motivada por el amor que Él nos tuvo a nosotros. El Evangelio, hermanos, nos enseña a darnos por otros porque Cristo se dio ya por nosotros. Somos libres para dar porque ya hemos tenido la plenitud de todo lo que necesitamos. Estamos verdaderamente completos en Él. Hermanos y hermanas en Cristo, debemos andar de esta manera. Debemos vivir de esta manera. No resistan la voz del Señor en sus corazones. Si el Señor les está hablando, no lo resistan. No endurezcan su corazón, como dice la palabra. Ninguno de nosotros, pastor incluido. Pero quizás alguno está acá y no está en Cristo. Y yo quiero decirte en esta mañana que ninguno de nosotros sabe si este es su último domingo. Y no hay una peor cosa que irse de este mundo sin estar en paz con Dios. Porque luego de la muerte ya no hay más esperanza. Pero Cristo te hace una invitación hoy. Que si estás viendo tu pecado y estás viendo que lo que te espera es una eternidad separado de Dios por ser pecador, hoy Cristo te invita a que vengas a Él para salvación. Que creas en su sacrificio por amor, por gracia. No lo mereces. No te pongas a pensar si mereces eso. No lo mereces. Es un ofrecimiento, es un regalo de Dios, la salvación. ¿Y cómo extendemos la mano para agarrar ese regalo? Por medio de la fe. Creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que murió en la cruz por nuestros pecados, llevando el castigo que nosotros merecemos y dándonos su justicia, de tal manera que ahora el Padre nos ve como justos y nos puede perdonar completamente. Si crees en ese evangelio, en esa buena noticia, puedes pedirle a Dios que te salve y Dios te salvará. Porque no hay ninguno que vaya genuinamente en arrepentimiento y fe al Hijo, que el Hijo lo rechace. Nadie puede ir al Hijo si el Padre no lo envía. Y aquel que va al Hijo, Él no lo echa fuera. Así que si no estás con Cristo hoy, el Señor te está extendiendo una invitación de gracia para que vengas si tenés sed y bebas gratuitamente. Oramos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la predicación de tu evangelio, Señor, que son buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree, que es el poder de Dios para salvar, donde el más perverso de los pecadores puede quedar blanco como la nieve por medio de la obra de tu Hijo. Señor, y también aquellos que estamos en Cristo, que somos amados, perdonados, llenos de gracia. Señor, por favor, que nuestros corazones sean tan impactados por el Evangelio, que seamos instrumentos de ese amor, de esa gracia, de ese perdón en la vida de otros. Y cuánto más
en la vida de otros que vos has perdonado, que vos has amado y que vos has dado gracia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.